desde la Torre Latinoamericana. Presentamos Inteligencia Artificial para Tontos. Exploremos juntos el mundo de la tecnología. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto volver a saludarlos en otro jueves que deseo que, como en las anteriores ocasiones que hemos coincidido en diferentes espacios, este es su programa, este podcast, este nuevo concepto que estamos desarrollando, se convierta para ustedes en este horario una obligación de escucharnos de manera tan amena y comenzar el día con estos temas que estamos desarrollando en este su programa Inteligencia Artificial para Tontos, que pasa todos los jueves a las 9 de la mañana por estas redes sociales de nuestra productora Cénica, y a quien le agradecemos nuevamente que nos abra sus micrófonos para estar aquí con ustedes. Y bueno, pues estamos en inmersos para entrar en materia, y desde luego deseándoles que tengan una excelente semana y que hayan estado pasando estos días de manera muy divertida. Pues nosotros en su programa de Inteligencia Artificial para Tontos no nos podíamos quedar atrás en este contexto que hay ahora frente a todos estos eventos que se están desarrollando en torno al fútbol. Apasionante deporte que pues es el deporte que a nivel mundial une realmente, es el único que tiene una transmisión de este tipo y que une a todas las naciones, pues a una. Entonces, es muy, muy importante para nosotros ahora también en este otro contexto que de manera global nos está comunicando y nos está manteniendo unidos, que es la inteligencia artificial, pues platicar ahora a propósito de ambos temas, ¿no? Y bueno, pues entrando en materia, déjenme decirles que así como hemos tenido un invitado de lujo la vez pasada que nos ayudó a inaugurar esta serie de podcast, pues ahora también tenemos otro súper invitado que son autoridades en la materia, gente muy conocedora y gente a quien yo aprecio y a quien le agradezco muchísimo que se sume a todos estos proyectos que llevamos a cabo. Yo, antes de platicarles de quién se trata, les quiero comentar que el tema que él nos propuso desarrollar tiene que ver con, pues desde luego, nuestra materia, que es inteligencia artificial, pero ahora él decidió denominarlo o, digamos, contextualizarlo como la inteligencia artificial y México frente al juego global. Y de eso vamos a platicar en este episodio, donde pues desde luego que abordaremos este tema tan importante en este nuevo siglo, y hablaremos de si México está preparado para competir en esta carrera global en el plano de la inteligencia artificial, si estamos de veras al mismo nivel, pues no solo futbolero, que lo estamos viendo que ahí andamos dando tropezones, pero a mí eso no me preocupa. A mí lo que sí me preocupa es la inteligencia artificial y el contexto en el que internacional y mundialmente debemos introducirnos. Pues él nos va a hablar de esto, de este juego que implica estar preparados para introducirnos en todos estos mecanismos. ¿Cómo estamos frente a ese tablero mundial, hablando en términos futbolísticos? El reto, ya que estamos también frente a circunstancias relacionadas con la soberanía, y que se habla mucho también en este momento de esta globalización, de defender y retrotraernos a la soberanía, pues también vamos a hablar aquí de soberanía tecnológica y hasta dónde abarca, de derechos humanos en esta era de inteligencia artificial, y en fin, el futuro de muchas cosas y demás que nos va a platicar nuestro querido invitado, a quien ahora sí me honro en presentar y que estoy segura que muchos de ustedes lo conocen ampliamente, que es al doctor Adrián Alcalá Méndez. Adrián, bienvenido. Antes de darte el micrófono para que saludes a nuestro público y comencemos esta charla, déjame por favor presentarte muy brevemente, porque tú tienes una amplia experiencia, desde luego muchos de ustedes lo conocen, fue nuestro, y lo voy a decir con tristeza,
tristeza, nuestro último presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mejor conocido como INAI. Fuimos compañeros de muchas batallas a lo largo de la naciente transparencia que nos tocó ver crecer. Nos tocó su época de apogeo y también nos tocó su declive, ¿no? Pero bueno, todo esto es una gran experiencia y bueno, pues él, como verán, ha sido, les decía, el presidente de este organismo, pero además es especialista consultor en transparencia, derecho de acceso a la información, apertura institucional, derecho a la protección de datos personales y políticas públicas de anticorrupción. Es panelista, conferencista, articulista y también se desempeña como catedrático en nuestra alma mater, que es la UNAM. Asimismo, ha dado programas y talleres en las materias que les he mencionado. Entre otros cargos, aparte de este honroso, porque de verdad es que no es fácil cerrar la puerta, pero hacerlo como lo hiciste tú es digno de elogio. Él además también fungió como comisionado presidente en otros organismos, particularmente allá en su estado. Recuérdame, Adrián, en dónde es en Mexicali, es, Mexicali, es Baja California. en Baja California. Perdóname, No perdóname, te preocupes, no, no. se me fue. Y Gracias, bueno, Vivi. fue también secretario de Acceso a la Información en el hoy extinto INAI, consejero presidente de este órgano en Baja California, como decíamos. Y bueno, a lo largo de su muy amplia y extensa carrera, muchísimos cargos públicos y es experto en las materias que desde luego vamos a hablar, pero muchas más. La trayectoria de mi querido amigo es muy vasta, es muy amplia y qué mejor, querido público que nos escucha, que lo puedan ustedes constatar escuchándolo. Y entonces yo le cedo el uso de la voz a mi querido Adrián para que nos salude, para comenzar a escuchar de tu voz. ¿Qué es esto del México frente al juego global, que así lo enunciaste tú? En este es su programa, Inteligencia Artificial para Tontos, todos los jueves a las 9 de la mañana. No se lo pierdan, como no se lo están perdiendo ahora que nos están viendo. Adelante y bienvenido, mi querido Adrián. Muchas ¿Cómo estás? gracias, Vivi. Gracias por tu Gracias. presentación. Gracias Es por un la honor. invitación a este podcast. Y bueno, la verdad es que estamos, hoy, a esta hora, pues yo creo que todos nos levantamos con el pie derecho para desearle a nuestra selección. Más al ratito, alrededor de las 7 de la noche, si mal no recuerdo, jugará nuestra selección contra Corea del Sur. Entonces, bueno, creo que no pudo llegar a mejor tiempo este programa porque la efervescencia futbolística ahí está. Gracias por tus palabras inmerecidas, pero pues bueno, efectivamente fuimos compañeros de muchas batallas. Nos tocó una época, efectivamente, desde la construcción, recordarás por ahí el año 2000, 2002, la cimentación, el apogeo, el auge, como tú lo comentas, la creación del Sistema Nacional de Transparencia, la determinación, aquella reforma que jurídicamente era muy bella o fue muy bella y estará, ojalá que después se estudie la del 2014, las leyes de transparencia 2015, toda esa parte donde la creación de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los obligados, la Ley General de Archivos, que también ayer se cumplieron 7 años perdón, ayer antier, el lunes se cumplieron 7 años de la puesta en marcha, donde entrará en vigor. Pero bueno, y finalmente, digamos que yo quisiera hacer a lo mejor pecar de positivismo, pero yo creo que no el declive, sino el paso, el tránsito hacia otros modelos que hoy tenemos que aprovechar, ¿no? Y justo, junto con los nuevos modelos y con los nuevos retos, pues viene un tema, como lo hemos dicho, mi querida Vivi, que tiene que ver con la inteligencia artificial. A ver, pongo el contexto. ¿Y por qué el título que te propuse y que amablemente aceptaste, ¿no? Porque tú eres la dueña del programa. El No, pero es mundial tu no se juega en las programa. canchas, ¿no? También se Claro. juega o se está jugando en los sistemas de datos, en las cámaras que hay en los estadios, alrededor de los estadios, en los hoteles, en las calles, en los transportes, ¿no? En las plataformas digitales a través de los cuales estaba viendo precisamente ayer que el concierto, o más bien la ceremonia inaugural, tuvo más personas conectadas
que el evento que se presume es el que más conexión tiene año con año, que es el Super Bowl. Este tuvo 10 veces más, si mal no recuerdo. Entonces, también las cámaras hay en la movilidad urbana, como lo he dicho, y en la capacidad que tiene nuestro estado, obviamente conjuntamente con Estados Unidos y Canadá, porque somos coanfitriones, pero hablaremos de nuestro estado para proteger esos derechos. Entonces, partiendo de esa idea, por eso es de que me puse o propuse este tema, o sea, decir, la inteligencia artificial del mundo, inteligencia artificial México ante el juego global. ¿Por qué? Porque no solamente está el reto de organizar un mundial, ¿sí? Ver, gritar, entristecerse, llorar algunos, etcétera, sino también el reto que tienen nuestras autoridades a nivel local y estatal en la Ciudad de México, en Jalisco y en Nuevo León, por citar solamente porque son las tres sedes, pero también hacia donde todos lados donde los turistas que vienen a propósito del mundial se desplazarán. La inteligencia artificial, ya lo sabemos, no es un tema del futuro ni es un tabú. Prácticamente todas las personas, si hoy estuvieran en un salón de clase y les pidiera, o en un auditorio, levanten la mano quienes han utilizado por lo menos inteligencia artificial para preguntarle el clima, las rutas, ¿no? Elaboración de un contrato, etcétera. Todos prácticamente. Entonces, está entrando en la seguridad pública, la inteligencia artificial, anticipar riesgos, la movilidad, hacia dónde nos vamos, hacia dónde desplazamos, la salud, lo vivimos precisamente, quizá de una manera incipiente, no lo alcanzamos a dimensionar así, pero en temas de salud también, en la educación, cómo educamos. Justo hoy a propósito de que estamos cerrando semestre y que a los maestros nos dan la oportunidad de formarnos en este proceso intersemestral, hay un taller que se va a impartir próximamente sobre cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar la educación en las aulas, en la justicia. Nuestro querido amigo Aristides Rodrigo Guerrero García, ministro, ha dicho que hay que anticipar, utilizar la inteligencia artificial para anticipar ciertas cuestiones, no quitar el dedo del renglón de que los juzgadores y los pensadores son los que tienen el monopolio de la decisión en el turismo, en la atención ciudadana, qué es lo que te gusta a ti, qué es lo que no te gusta, en los servicios financieros, en el comercio y en el entretenimiento. Entonces, si ligamos todo eso, el Mundial del 2026 nos permite aterrizar este debate, porque México, hoy por hoy, mi querida Vivi, y todos los, ¿cómo será? Podcast escuchas, porque son radio escuchas cuando es programa de radio, ¿no? Teleaudiencia, ¿cómo Pues será es más podcast? bien la audiencia en La general, ¿no? audiencia, la Porque, audiencia. ajá, sí, la audiencia en Audiencia, general. ¿no? Tiene que gestionar México un evento a escala global con millones de personas en movimiento, uso intensivo de tecnología, coordinación entre autoridades y una enorme presión pública. Entonces, el tema no es un tema menor. Creo que si lo vemos únicamente como sentarnos a una computadora que nos prediga algún contrato, algún tema que tenga que ver con salud, o nos prediga, ayuda a hacer alguna tarea, qué sé yo, a cómo movilizarnos, cómo llegar más rápido al Estadio Azteca o al Estadio Oiva Norte, pero al Estadio CDMX, en Monterrey, qué ruta utilizar, en Guadalajara, etcétera, o qué sitios son los, turísticamente hablando, con mayor afluencia, con mayor seguridad, etcétera. Eso no solamente la inteligencia artificial, es cómo entramos, y es lo que quiero transmitir, al terreno de la seguridad pública, la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial nos permitirá anticipar riesgos, anticipar eventos, y eso implica una gran coordinación entre autoridades, pero sobre todo la capacidad que tenga el Estado mexicano para gestionar o proteger estos derechos en el mundo digital, que los derechos humanos los conocemos en el mundo, digamos, análogo, cómo los trasladamos. Entonces, en ese tema, Vivi, si me permites, México pues llega en un momento en que la inteligencia artificial ya forma parte de la agenda pública nacional. Eso es innegable. El Senado de la República, o ante el Senado de la República, se presentó la Agenda Nacional de la Inteligencia Artificial para México 2024-2030. Y esta agenda tiene recomendaciones sobre política pública, sobre derechos, sobre educación, mercados laborales, ciberseguridad, gestión de riesgos, inclusión, infraestructura, datos, innovación e industria. A nivel internacional, la Unión Europea
avanza, como siempre ha avanzado en este tema a pasos agigantados, tú lo sabes, con el IA Act, cuyo calendario nos permite incluir obligaciones sobre prácticas prohibidas, alfabetización en inteligencia artificial, pues es un tema que no lo podemos olvidar. ¿Quién nos ha alfabetizado en inteligencia artificial? Prácticamente todos los que lo No, utilizamos, somos, prueba y error, ¿no? sí, Empírico. somos autodidactas. Autodidacta, exactamente, ¿no? Modelo Ujú. un propósito Y original, sistema, autómatas. autómata, exactamente, sistemas de alto riesgo. La Sí, OCDE mantiene principios de IA confiable que buscan promover innovación compatible con derechos humanos y valores democráticos. Por su parte, la ONU abrió el diálogo global sobre gobernanza de inteligencia artificial y eso está muy bien para ver cómo vamos a gobernarnos como un espacio inclusivo para discutir los retos más urgentes en esta tecnología. México, no sé qué tú opines, Vivi, pero no puede mirar o ver hacia la IA solamente como una herramienta tecnológica. ¿Cómo mejoramos, no? Tal cual, como un exacto. teléfono. Oye, No. déjate Tener- interrumpo aquí. Sí. Quería llegar a este punto para hacerte esta pregunta. Ujú. ¿Tú crees que México está preparado para competir en esta carrera? ¿Y cómo lo haría? ¿México será únicamente consumidor de tecnologías o puede convertirse en un actor estratégico que también desarrolle en este nuevo orden digital? ¿Cuál sería nuestro papel? Porque hay muchos países que sí están siendo punta de lanza en el desarrollo, Estados Ujú. Unidos, China, Europa en general, ¿no? Pero México en este contexto, ¿tú cómo lo ves? ¿Está preparado para ser actor o espectador? México debe estar preparado para ser actor y no solamente espectador, como aparentemente ahorita lo tenemos. México no solamente debe ver a la inteligencia artificial como una herramienta tecnológica, tiene que verla desde el fondo, desde la raíz, como un asunto de Estado, de derechos humanos, de confianza pública y de competitividad internacional, Vivi. Actualmente carecemos de instrumentos normativos sólidos, fuertes, que se regule la inteligencia artificial. Hay esfuerzos por parte de las autoridades garantes en materia de protección de datos personales, pero no tenemos nada aterrizado. Entonces, México está ante la gran oportunidad y no prepararse únicamente para ser lo que tú dijiste, un aficionado, sino como Ujú. ser parte del juego donde están en la cancha, pero que están visibilizando, preparando toda esta situación. Creo que México tiene la gran oportunidad. México siempre ha sido referente a nivel internacional, a nivel regional. Acaba de discutirse el encuentro iberoamericano en donde se establecieron en Colombia hace un par de semanas, donde se discutieron los altos estándares. México es parte fundamental, pero lo que sí digo con mucho respeto está en que las autoridades garantes actuales, en el ámbito de sus competencias, deben de internalizar estos principios, estos deberes, para efecto de que la inteligencia artificial forme parte de la agenda de Estado, repito, no como un instrumento tecnológico, sino como una agenda en donde se respeten derechos humanos, se respeten capacidades, genere confianza pública y también nos permita generar competitividad internacional. Entonces, no solamente debemos limitarnos a la preparación o a la expectativa. Yo creo que México tiene todas las capacidades, Vivi. Se han creado diferentes plataformas, tú lo sabes. Ahorita estamos con el tema de la CURP, si el registro telefónico o no te registro telefónico. Bueno, ¿qué va a pasar con esos datos? ¿Cómo los van a cruzar? ¿Cómo se van a respetar nuestros derechos humanos? Nos han dicho que se van a respetar nuestros derechos humanos, pero a ver, ¿se va a utilizar inteligencia artificial? ¿No se va a utilizar inteligencia artificial para hacer cruces o no cruces? Recientemente acaban de emitir o acaban de publicar hace 2 semanas, no, pero hace 2 meses, una modificación o más bien una obligación de que todas las escuelas universitarias, tanto públicas como privadas, deben de entregar a la SEP padrones de sus alumnos, de sus profesores, de personal administrativo, la ficha curricular de los alumnos, de los profesores, los datos académicos. Entonces, la plataforma esta nueva que también permite la conectividad. Entonces, México está, creo yo, en la gran oportunidad de salir al mundo y sobre todo a los mexicanos y decirnos, México está a la altura de las expectativas. Ahorita, a pregunta expresa, contestación expresa, creo que estamos viendo el juego desde la butaca, ¿no? Como aficionados. Ajá. Tenemos que bajarnos y tenemos todas las condiciones, ¿eh? Porque legislativamente hay una mayoría, pero también hay una minoría legislativa que apoya esas iniciativas. Entonces, creo que las condiciones están dadas para abrir un parlamento abierto, un debate de frente, y entonces dejemos de ser espectadores para ser
Actores. actores y además la creación de la agencia digital y al darle la categoría de Secretaría de Estado, no es un tema menor, Vivi. Creo que es un tema que hacia allá vamos. Tenemos que ver frutos quizá en el corto o en el mediano plazo, porque esta agenda avanza día con día. Sí, fíjate que yo siento que México, a ver, ¿tú qué opinas? Ujú, Tiene ventajas estratégicas muy importantes. ujú. Una que ha sido, como diría Tomás Mojarro, nuestro, pues no sabemos si ha sido lo mejor o lo peor que nos ha pasado, que es estar cerca de Estados Unidos, ¿no? Estar cerca de Estados Unidos nos genera, pues, las ventajas, ¿no? Estratégicas importantes de contar con la tecnología que en su momento ha emanado de, pues de aquí que están las, bueno, nada más y nada menos las grandes empresas son norteamericanas, ¿no? En el tema de redes sociales y demás, ¿no? Entonces, bueno, esta cercanía pues nos vuelve un socio natural, donde además ahora con el Tratado de Libre Comercio, pues sí tenemos que enfocar nuestra economía y sobre todo hacia una economía digital, que este tratado debe de tener ese enfoque más allá del simple intercambio de aguacates y manzanas, ¿no? O sea, creo que debemos ir más allá. Bueno, también tenemos el nearshoring tecnológico, donde muchas empresas buscan instalar operaciones fuera de Asia y bueno, pues también tenemos muy buena relación con China, ¿no? Ujú. Entonces, eso es algo que a pesar de que no estamos tan cerca de China, China sí nos ha visto como la entrada a América Latina. Entonces, ese también es algo que le ayuda a México para, a través de, digamos, de la ¿qué será? De la mentoría, ¿no? De estas personas, volvernos actores estratégicos en América Latina, como lo hemos sido para otros temas. Tenemos talento joven, somos un país de jóvenes, ¿no? De muchos jóvenes, a diferencia de otros países como los europeos, que son una población mayor, ¿no? Entonces, bueno, y sentimos que a nivel de jóvenes, a diferencia de otros países, de otros continentes como la misma Asia o África, digamos que nuestra población pudiera estar un poco más familiarizada, no preparada, pero familiarizada con temas tecnológicos, ¿no? Y somos un gran mercado a gran escala. Nuestra ubicación estratégica es muy buena. Y bueno, pues no por nada nos escogieron también como parte de este mundial en América del Norte, ¿no? Porque América del Norte podía haber dicho Estados Unidos somos de aquí para arriba. Y dijo, bueno, Es- no, son de México para arriba, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos muchos factores en este sentido para ubicarnos y posicionarnos en este tablero internacional, como tú bien refieres. ¿Qué es lo que la pregunta para reflexión donde se encuentra México para ti? ¿Y qué podríamos hacer en este entorno para entonces posicionarnos? ¿Cuál es ese reto que tú pondrías en la mesa en este mercado o frente a este tablero que tú mencionaste? Efectivamente, estamos en una posición muy estratégica y eso también nos coloca, además de grandes oportunidades, grandes retos. Como te decía, tú lo sabes, México lideró durante muchos años dos asambleas globales de privacidad y no fue un tema gratuito, ¿no? La Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, donde están todos los países de esta gran región, obviamente incluido Canadá, Estados Unidos, pero también parte de Iberoamérica, Portugal y demás, pero también la Asamblea Global de la Privacidad, que reúne a más de 240 autoridades a nivel internacional. Y también presidió la ICIC, la organización que agrupa a los comisionados de información, pero ahí mismo, en las dos primeras, la naturalidad, la naturaleza son temas de privacidad, los retos que se enfrentan a nivel global, pero en la ICIC también, muchas de las autoridades a nivel global tienen esa dualidad, ¿no? Por competencia, como lo tenía el INAI, como lo tenía el Info y todas las instituciones. Entonces, México iba avanzando. Yo estoy seguro que este programa lo van a ver legisladoras y legisladores, y lo digo con mucho respeto, pero levantamos la mano, ¿no, Viví? Para afrontar este tema con total positivismo, porque creo que es momento de dejar las cuestiones un tanto políticas para centrarnos en la defensa de los derechos humanos. 11 de junio acaba de pasar y pasó prácticamente desapercibido. 11 de junio
del 2011 se publicó esta gran reforma constitucional en materia de derechos humanos que colocó a los derechos humanos en el ámbito de interpretación constitucional, ¿no? Bueno, hoy estamos hablando de otros derechos humanos ya en el mundo digital, en el mundo análogo, en la inteligencia artificial. Entonces, creo que México debe de dejar un poco, nuestras autoridades, los temas coyunturales políticos para centrarnos en este siguiente periodo de sesiones en legislar en materia de inteligencia artificial. Hay sendas iniciativas, hay serios debates, hay serios análisis, pero que sea un tema de prioridad, ¿no? Creo que ahorita en estos meses de impas legislativo, no impas, sino el periodo de receso que inicia en septiembre, estamos en toda la posibilidad para que nuestras legisladoras y legisladores y el gobierno federal, junto con autoridades, expertos en el tema, tanto nacionales, que hay mucha riqueza, como internacionales, podamos discutir y entonces dejemos de ser ese espectador que hablábamos ahorita y nos convirtamos en actor. Creo que es un tema al que le tenemos que dar total prioridad. Las sintonías están hacia un mismo tema, que es legislar, contar con instituciones, contar con mecanismos serios, robustos. Podemos estar en la avanzada. Únicamente es cuestión de, quizá a lo mejor, quitar algunas aristas o encontrar los puntos, pero que México nos permita contar con este instrumento. Efectivamente, viene el tratado, la revisión del Tratado de Libre Comercio. Estoy seguro que va a ser una exigencia por parte de nuestros vecinos del norte, tanto de Estados Unidos como de Canadá, que se legisle o que se regule el tema. Yo creo que estamos en la mejor oportunidad, mi querida Vivi, para volver a retomar ese liderazgo, y no porque el INAI haya sido el líder, no, porque hay mucho talento, pero mucha preocupación, también la iniciativa privada. Hay grandes abogadas, abogados, tú los conocemos, que tienen gran experiencia tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con clientes que tienen sede en otros países, en Europa, en América. Entonces, eso les permite generar una experiencia acumulada y México, si sumamos esos esfuerzos, estoy seguro que podemos estar no a la altura, sino a la vanguardia en materia de inteligencia artificial, respeto de derechos humanos y no que se quede únicamente en estándares o en criterios de interpretación, porque hoy por hoy, pues también el hecho de contar con diversas autoridades garantes permite una heterogeneidad de criterios. Pero bueno, viendo el vaso medio lleno, y con esto concluyo esta pregunta, si no tienes inconveniente, creo que México puede estar a la vanguardia, tiene todas las capacidades, únicamente es cuestión de voluntad, de sentarnos y ver todas las iniciativas y que se sumen las personas que se tengan que sumar para contar en lo que resta del año, que es muy buen tiempo, con instrumentos y altos estándares, ¿no? La autoridad garante a nivel federal de protección de las personas en posesión de los particulares tiene grandes personas, profesionales de carrera, que pueden, por supuesto, también aportar. Y bueno, echémoslo a andar, ¿no? Oye, aquí habemos dos. ¿Verdad? Por eso digo, ya levantamos la mano, ¿no? Eh, Levantada está. Exacto. No, sí, coincido plenamente contigo. O sea, tenemos muchísimo talento y vamos, mucha experiencia que se puede recabar. No por el hecho de que hayan desaparecido ciertos organismos, la experiencia se perdió, ¿no? Al Ujú, contrario. Y creo que ahora la creación de nuevos organismos tiene que recoger esa experiencia e ujú, implementar y posicionarse con nuevos mecanismos, claro. aprovechando todo este bagaje. Yo creo que retomar nuestro lugar que ha sido, no, como bien dices tú, no lo ocuparon organismos, lo ocupaba México. Y México como tal tiene que seguir siendo ese referente que hemos estado platicando, ¿no? A ver, tú y yo somos acostumbrados a hablar, y más en micrófonos de este tipo, con toda la transparencia que nos enseñaron en la primaria de la transparencia. Entonces, Es correcto. o sea, hay ahorita un esquema de defensa de la soberanía. Ujú, Entonces, esta idea de defender nuestra soberanía, que sí la comparto también porque pues me parece que no debe haber injerencia de otros estados en otro, y lo digo a nivel internacional, ¿no? Estamos hablando de que se está peleando Irak con Estados Unidos, de que los israelíes están bombardeando Palestina, de que México tiene sus asegúnes con Estados Unidos, en fin, ¿no? Por el tema de que ya sabemos y que no lo vamos a mencionar aquí para que no nos coste nuestro canal.
A ver, en todo este contexto, lo que se ha adoptado es la idea de cerrarnos, pero frente al avance tecnológico, cerrarse en las fronteras, pues impide abrirse en el tema tecnológico. ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿puede un país ser soberano si depende completamente de la tecnología y sobre todo si es extranjera para convertirse en un actor innovador? ¿Crees que se puede esto? Yo estoy seguro que sí, Vivi. A ver, la soberanía no tiene que ver con cooperación internacional, ¿no? Entonces no tuviéramos comercios. O sea, oye, no es poner muros en el Zócalo. No, no es poner muros en el Zócalo, no es decir, no quiero nada con los gringos, no quiero Exacto, nada con los canadienses, con los exacto, peruanos, no, con los exacto. bolivarianos, no. Soberanía Así implica es. defender tu territorio, pero también cooperar en ciertas materias en donde en espacios internacionales como ONU, OCDE, etcétera, se han generado desde hace muchos años estos espacios de cooperación para combatir la delincuencia, para generar comercio, para fomentar temas que tienen que ver con el medio ambiente. Y tenemos el Acuerdo de Escazú, un acuerdo tan importante a nivel regional en materia de protección del medio ambiente. Entonces, tenemos que estar a la altura de las expectativas. Tampoco es entregar ni tampoco dejar que entren, pero bueno, México sí puede serlo. México creo que tiene una oportunidad y va a tratar de ligarlo con lo que tú comentas. La inteligencia artificial puede ayudar al Estado mexicano a anticipar problemas, coordinar respuestas, pero también mejorar servicios públicos, ¿no? Entonces, ahí es en donde entra, cuando entramos en esta materia que nos está poniendo en el debate de seguridad o no seguridad, ¿puede la inteligencia monitorear multitudes, prevenir incidentes, atender una emergencia? ¿Dónde se mueven, por ejemplo, los grandes cargamentos? ¿Dónde están los centros de distribución? Para combatir ese flagelo que tanto nos lastima y que es el debate ahorita, si entran los gringos o no entran los gringos. Entonces, por otra parte, también tenemos un dilema, seguridad o vigilancia, ¿no? Que también va ligado Exacto, al tema, exacto. ¿no? Entonces, la inteligencia artificial puede servir para fortalecer la seguridad, pero también no podemos estar aislados, Vivi. También puede abrir la puerta a una vigilancia descontrolada. Muchas personas han dicho, ¿para qué quieren la CURP? ¿No? ¿Para qué quieren el teléfono vinculado a una base? Otro debate que poco se ha abierto es el que yo te platicaba ahorita. ¿Para qué quiere el Estado mexicano saber cuántas veces un alumno cursó una materia? ¿Con qué materias? Los currículums de los maestros. Se supone que la autoridad, que es la universidad pública o privada, con esa autonomía, con esa independencia, ya los analizó. Entonces, no estamos hablando también ahí de una soberanía, por ejemplo, de las autoridades universitarias. Es pregunta, ¿por qué le tenemos que entregar esos datos al Estado? Entonces, eso puede De conllevar, una autonomía, ojo, de autonomía. Por ejemplo, nuestra universidad es autónoma, se claro. autogestiona, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que entregar esa información que es de la universidad, ¿no? O que está en posesión como responsable a la autoridad educativa? Entonces, eso puede llevarnos a una vigilancia masiva, ¿no? Entonces, las preguntas son, ¿es proporcional? ¿Existen alternativas menos invasivas? Cuando contestemos esa pregunta, estoy seguro que nuestro chip respecto de soberanía para prevenir y combatir la delincuencia organizada en este país, que no solamente es muerte de personas, sino que también es tráfico de influencias, corrupción, ya lo vimos, el huachicol del agua es un sistema muy complejo. Entenderemos y podremos dar otra respuesta, y creo yo que acercada a lo que tú y yo estamos ahorita platicando. Soberanía no significa cooperación internacional, porque entonces en redes de trata de personas, ¿el Estado mexicano no se va a meter? No, claro. Tráfico de personas migrantes, que empieza lastimosamente en el sur de este país y termina por ahí en el norte de mi querida Baja California o otras entidades como Sonora, Nuevo León, Chihuahua, etcétera, Tamaulipas. O sea, son temas que se combaten con cooperación, ¿no? Entonces, la cooperación ahorita
es importante y eso no es ceder, repito, soberanía. No podemos estar aislados. Y en inteligencia artificial, menos. Menos, claro. Sí, en inteligencia artificial menos. Eso me parece que además viene nuevamente a colación el tema de los derechos humanos en la era de la inteligencia, ¿no? Aquí, platícame un poquito más de esto, ¿De qué, perdón? Es que no escuché. del tema de los derechos humanos en la era de la inteligencia artificial. Ah, ya. Mira, te quiero platicar algo. ¿Por qué se llama este programa Inteligencia Artificial para Tontos? A ver. Bueno, este programa se llama así porque ser tonto no es una persona que carezca de capacidades, no. Lo que carece es información. Ujú, Y ya lo dijimos aquí al principio. Hemos aprendido quienes manejamos un poco de inteligencia artificial, hemos sido autodidactas, claro. ¿no? Entonces, nos hace falta información para manejarla todavía mucho más. Y siento que ahora viene a ocupar, aun cuando ya estamos en un contexto en el que la mayoría, o creo que no hay muy, muy rara es la persona que sea analfabeta, sí habemos analfabetas digitales. ¿Sí? O sea, en la inteligencia y la gente que apenas se estaba familiarizando con un teléfono, con el uso de cierta aplicación, de uso de tecnología, pues resulta que ahora con la inteligencia artificial, pues se queda viendo, ¿no? O sea, dice, apenas le estaba agarrando la onda y ahora ya entró esto y está más perdida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nosotros tomamos esta idea de esa cuestión de la inteligencia artificial para tontos, porque no es que carezcamos, te digo, de habilidades, sino más bien carecemos de información. Entonces, lo que queremos hacer a través de este programa, y que no suene algo ni peyorativo, ni despectivo, ni mucho menos, Ujú, es, y además en un contexto de derechos humanos, es que las personas aprendamos esa información a través de podcasts como este y muchos más, que seguramente hay millones ahora de información que circula por todas las redes y por todos los mecanismos electrónicos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros traemos esta idea, y en este contexto lo que queremos es eso, informar. Bueno, los derechos humanos en la era de la inteligencia artificial son fundamentales. ¿Por qué? Porque la IA ha llegado así arrasando, y de esa manera también ha violentado derechos, ¿no? Se ha convertido también en una herramienta que sirve mucho para estos efectos, digamos, negativos, ¿no? Entonces, yo aquí te pregunto, dentro de este contexto, dentro de este tema que estamos hablando de frente al juego global, ¿tú cómo lo percibes? Ya medio me platicaste algo hace ratito. ¿Tú cómo lo percibes en este plano de los derechos humanos? ¿No? ¿La inteligencia artificial ofrece o no beneficios? ¿Violenta más, violenta menos? Sí tenemos que sumarnos, no tenemos que sumarnos, tenemos que cuidar. O sea, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista de los derechos humanos? ¿Por qué? Porque ya me lo dijiste, hay discriminación, hay vigilancia masiva, hay manipulación informativa, estamos frente a un contexto de protección de datos que luego no sabemos ni qué queremos proteger, y tampoco queremos dar cosas porque nos da miedo que si registramos el teléfono, que para qué nos están pidiendo información, en fin. Frente a todo esto, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista de los derechos humanos? tienes razón en la palabra etimólogo, el significado etimológico de la palabra, el Tonto, adjetivo tonto. sí. Y en ese sentido también se me viene un principio que tú conoces muy bien, mi querida Vivi, en materia de protección de datos personales, que es el de información. Precisamente para no ser ignorantes, uno de los principios que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares a los responsables y encargados del tratamiento de datos y que se recoge en la Ley General es el principio de información. Prácticamente, dime a mí como titular, Adrián Alcalá, ¿qué datos vas a recabar de mí? ¿Para qué los vas a usar? ¿Qué es la finalidad? ¿Sí? ¿Dónde van a estar almacenados? ¿Y ante quién puedo ejercer mis derechos constitucionales, que son de acceso para saber qué datos tienes, rectificar o si son incorrectos,
oponerme al tratamiento de datos personales o cancelar los datos personales. Lo dije en un orden volteado, pues son derechos ARCO, ¿no? Pero bueno, son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos. Entonces, justo ayer en la tarde recibí creo que una muy buena noticia que va ligado con el tema de derechos humanos. A ver, los derechos humanos conocemos en el plano analógico, es decir, en el plano territorial, como aquellos derechos que son inherentes a la persona por el solo hecho de ser persona, con los que uno nace. Algunos de ellos se ejercen en ciertas condiciones, como el derecho a votar y ser votado, pero es un derecho humano que nadie te lo puede privar. El derecho a la salud, el derecho al trabajo, eso los traes más bien desde que naces, ¿no? Hasta que falleces. Entonces, pero los conocemos cuando vas y pides Ojo, que te atienda un vamos médico. a hacer hincapié particularmente, voy a poner un clip en el trabajo porque mi siguiente pregunta va para allá. Ok, Adelante. ok. En el trabajo, todos tenemos derecho, es un derecho humano a trabajar en lo que la libertad nos permita, el libre desarrollo también, ¿no? De artículo cuarto constitucional, pero también un trabajo que me permita a mí desarrollarme, libre desarrollo de la personalidad, a cambio de una remuneración, etcétera. Eso lo vemos, digamos, en el plano ordinario. Voy todos los días a una fábrica, a una empresa, a un establecimiento comercial. Si soy, obviamente, si soy un empleado de servicios, pues voy y toco los asuntos con mis clientes, etcétera, ¿no? Un empleado público, o servidora o servidor público, ahí lo vemos en la parte material. Pero a partir de la pandemia empezó a suceder este fenómeno que hoy por hoy la propia presidencia de la República la semana pasada emitió un decreto en donde todas las personas con motivo del Mundial, al menos en la Ciudad de México, realizaran trabajo desde casa. ¿Qué implicaba estar desde casa pero estar interconectado? ¿Qué derechos tengo? Derechos a trabajar, derecho a recibir una remuneración por ese día, que si bien es cierto no fui, sí trabajé, hubo constancia, a recibir trato digno por parte de mis empleadores o por parte de mi patrón, ¿no? Entonces, hoy por hoy es prácticamente muchas empresas o muchas personas hemos hecho al menos una vez en la vida el famoso home office. Pero el home office implica también las mismas reglas de guardar respeto, de guardar orden, de guardar probidad, ¿no? Estar conectado las 8 horas de trabajo, etcétera, tener derechos, ¿no? Entonces, esos derechos que los conocemos en el mundo terrenal, hoy tenemos que llevarlos y los llevamos al mundo digital. Los hemos llevado, los juicios en línea, Vivi, ¿no? Ahí se tienen que respetar formalidades esenciales del procedimiento. Está el juez en una pantalla, está el abogado de la parte actora, la parte ofendida, el abogado de la parte defensora, la parte demandada. Están debatiendo con orden, con respeto, como si estuviera una sala de audiencias, pero todos los derechos que estaban en el mundo análogo hoy se llevan al mundo digital, ¿no? Entonces, por Ujú. supuesto que los derechos humanos tienen que estar presentes cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de sistemas electrónicos, pero cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos ya de otro terreno, lo que se ha hablado de los famosos neuroderechos, que por cierto, nuestro querido amigo Gustavo Parra ha escrito mucho sobre el tema de los neuroderechos, ¿no? Que son estos derechos que tenemos aquí, precisamente hablando de los derechos que tenemos en nuestro cerebro, que permiten, este, pues obviamente maniobrar las decisiones del ser humano, que antes en el mundo análogo no lo logramos relacionar, pero hoy, a propósito de tecnologías, de algoritmos, de anticipos de gustos, de anticipos de necesidades, etcétera, se ha volteado a ver a los neuroderechos y también, obviamente, tenemos que estarlos regulando con esa gran visión de derechos humanos, donde habla el primero constitucional que toda persona tiene la obligación, o toda autoridad tiene la obligación de interpretar lo que más favorezca a la persona. Y justo te decía ahorita, no lo olvido, que ayer recibí una sentencia, la sentencia de la queja 260 diagonal 2026, en donde, entre otras palabras, si quieres te la paso ahorita, en donde, entre otras palabras, porque es una versión pública, y además, pues obviamente tiene que ver con la protección de los datos personales y la información pública, habla de que ninguna autoridad ni empresa privada puede privarte, porque estamos hablando de derechos humanos, de la suspensión de un servicio telefónico a cambio de que compartas tus datos biométricos. Entonces, en esta sentencia, los magistrados analizan y entonces
ven cómo los derechos humanos no pueden estar supeditados, el derecho a la comunicación, el derecho al Internet como derecho humano, no pueden estar supeditados al ejercicio de otros derechos, que no hay ponderación, no hay ponderación ni tampoco no hay una proporcionalidad, que la proporcionalidad no existe porque el no proporcionar datos es una medida muy exagerada, ¿sí? Es una medida muy exigente porque te privan de otros derechos. Así Entonces, es. cuando hablamos de la interpretación de los derechos, tiene que estar en igualdad de circunstancias, en igualdad de ponderaciones. Entonces, el no proporcionar un dato personal que está protegido, pues obviamente por los derechos humanos no puede ser desproporcional la medida, ¿no? Oye, ¿esto tiene que ver con el registro de la línea Sí, es telefónica? este registro el que te estoy comentando, Es que ya este registro. finalmente. Mira, qué interesante, porque efectivamente la sanción de que no lo realices es que pierdas el servicio, pierdas tu línea. Yo, por ejemplo, tengo mi línea telefónica desde hace toda la vida. O sea, desde que salieron los celulares en el 94, es mi número telefónico, se lo sabe todo el mundo. Entonces, la sanción es que te lo quiten. Yo coincido contigo, no hay ponderación porque, a ver, el derecho que tú tienes es a las comunicaciones y a todo esto que deriva de ahí. Pero no estás frente a otro derecho, siquiera que hubiera que ponderar, sino estás frente a un requisito que ni siquiera está al nivel de un derecho. Es correcto. Es un Mira, requisito, ¿no? dice, si me lo permites, perdón que te interrumpa, el punto Sí, por 45, favor. ahorita te voy a compartir la sentencia, dice, así, haciendo la ponderación entre apariencia de buen derecho, el peligro en la demora, porque si no te otorgan la medida suspensional, te cortan la línea, y el orden constitucional vigente, el otorgamiento de la suspensión no transgrede disposiciones de orden público. Punto 46, por lo tanto, a la luz de la apariencia de buen derecho, se advierte que no sería posible que se le exijan a la quejosa, en este caso podemos ser nosotros, los datos Ujú, biométricos, ya que la normativa así lo establece y luego entonces de exigírsele ese requisito, sería claramente inconstitucional. Partiendo de claro. esa idea, el tribunal estima que existe una apariencia de buen derecho que es susceptible de afectar irreparablemente los derechos de las personas. Entonces, Sí, y a la luz fíjate, de te voy a analizarlo. decir algo. También te está privando de otros derechos este tema, y son derechos tecnológicos, ¿no? Porque los bancos te están avisando que si no registras tu línea, vas a perder tu banca móvil. Ujú. Y dices, pero ¿por qué? O sea, yo no estoy haciendo nada indebido. A ver, yo me voy a registrar por si son peras o son manzanas porque no quiero batallar con el tema, pero no estoy convencida. Coincido plenamente que esto va más allá, es una, vamos, no estamos frente a dos derechos iguales, no. Este es un requisito y este es un derecho y está por encima. Y no me dices además cuáles son las finalidades, ¿no? Entonces, no, la verdad está muy interesante, ¿no? Oye, Vivi, Mande. pero además yo me acuerdo, de Ya eso me sí dejaste puedo pensando, hablar. sí, compártenoslo y si puedes en la liga, le compartimos a nuestro público el criterio con una liguita para Ah, que lo órale, pueda mira, consultar, ¿te aquí parece? lo tengo aquí en la Ajá. computadora. Oye, cuando nosotros le preguntamos a la corte, cuando teníamos esta posibilidad de, Ah, yo creí que ibas a decir, cuando teníamos esta corte, no, que no, se cuando le teníamos esa podía posibilidad preguntar, que se le podía preguntar. cuando íbamos a la corte a preguntarle vía controversia constitucional, Ajá. cuando el famoso PAN-out, que fue la primera El tentación, intento, ajá, el primer ¿no? intento, claro. Y ojo, Bueno, no el primero, fue uno uno de más. los intentos, tiene razón, Sí, uno de los así es, intentos, ¿no? así es. Ojo, con esto no quiero decir, le recuerdo al público que estemos hablando, porque no es el espacio tampoco, de temas políticos, No, no, sino no. que también Estamos en el hablando de pasado tecnología y derechos la humanos. Punto. mayoría era de otro color, Sí. ¿sí? Y aprobaron la creación del PAN-out, ¿no? Estamos hablando en otros tiempos en otros Ujú, tiempos políticos. sí. ¿Qué fue lo que hizo el INAI cuando tenía esta potestad de ir a preguntar? Porque hoy prácticamente lo tiene más que la Comisión de Derechos Humanos y no lo hizo tal cual. Dijo la Corte, palabras más, palabras menos. A ver, el hecho de que no hay proporcionalidad, no hay información, no hay certeza, etcétera, ¿no? Pero además dijo, el hecho de que tú le prives a una persona de su derecho a utilizar un teléfono móvil,
con acceso a Internet, te cercena, te limita, te pone diques, te pone trabas, te pone muros al ejercicio de otros derechos, el acceso a Ujú, Internet. Y cuando tenemos Internet, podemos tener este espacio de comunicación, el ujú. espacio del trabajo, el espacio de la educación, el espacio de la salud, ¿no? Yo creo que si les pregunto, si estuviéramos otra vez en el auditorio, ¿quién ha tenido la posibilidad de trabajar a través de vía telemática? Pues todos dirían que yo. ¿Cuántos ejercen su trabajo, ejercen su comercio, han tenido consultas médicas? O sea, todo lo trasladamos al tema. Entonces, si Yo tú no trabajo permites electrónicamente, o sea, el sí, conocimiento, Vivi, ¿no? claro, claro. El conocimiento, yo puedo conocer una biblioteca, puedo conocer cualquier libro prácticamente a nivel internacional, puedo conocer cualquier parte a nivel con estos tours que son 360 y me están limitando este derecho. Entonces, este, bueno, todo esto iba precisamente porque en aquel momento se le preguntó, la corte dijo que sí, y ahorita los bancos, al privarte de este servicio, pues también te limitan de otros derechos que también son derechos humanos, ¿no? Y en aquel caso, la corte razonó de forma diferente. Fíjate que la corte dijo, en el caso de la banca en línea, no hay tanto una privación, una vulneración a tus datos personales. ¿Por qué? Porque si no quieres proporcionarlos, ¿sí? Lo utilizo como ejemplo, tienes la ruta de la banca tradicional. Pero lo que quiso decir la Corte con este tema es decir, a ver, prácticamente, no, bueno, nosotros lo propusimos y la Corte lo razonó en ese sentido. Cuando tú le das alternativas a la persona, no hablo de ciudadanos, a la persona, entonces se vuelve proporcional. Ok, no quieres este camino, está bien. No te quieres ir por la carretera de cuota, vete por la libre. Pero no le privas del derecho de comunicación, de tránsito terrestre. Si tú le privas aquí, si no quieres dar tus datos personales, que es tu libertad, ¿no? Entonces tu derecho se vuelve un derecho condicionado. ¿Condicionado a qué? A que otorgues tus datos, porque ya no vas a tener acceso a la línea telefónica. Y es mi derecho estar comunicado, pagar una línea. Pero fíjate, te voy a interrumpir. Sí. Sí, ese puede ser el argumento, pero a ver, si estamos hablando de que la IA y todo lo que genera alrededor está generando también derechos humanos en el ámbito tecnológico, Ujú. sí me estás privando de mis derechos en ese sentido, Ah, sí. aunque me des alternativas en otros caminos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en el de la carretera, que me dices, no quieres pagar, pues entonces vete por la libre. Ujú. No, pero yo tengo libertad de tránsito, ¿no? Sí, pero bueno, O en ese sea, sentido, hace mucho la Corte lo resolvió, ¿no? En los ochentas, por ahí noventas, digo, la Corte, bueno, el Poder Judicial lo resolvió en el sentido de que, bueno, la libertad de tránsito no se restringía, sencillamente era un derecho que tú pagabas por ese tema, ¿no? bueno, es debatible. Y Sí, más ahora si estamos hablando de tecnología, ¿no? exacto. Ay, ay, que cuando más se pone Oye, bueno, creo que vale la pena debatir si aquellos conceptos, que tienes toda la razón, ¿eh? Aquellos conceptos que se utilizaron cuando las famosas carreteras de cuota en los noventas, 88 para adelante, que se desarrolló, fue el boom, pues, de las carreteras de cuota, que se hablaba, oye, es que me limites el derecho, no me limites el derecho, que lo trajéramos hoy al debate, en ¿no? la carretera de la información, Exactamente, es correcto, mi querida Vivi. sí, o sea, yo creo que sí me estás privando. Además, espera, me estás privando de un derecho por la falta de un requisito, ojo. Oh, Un requisito, exactamente. requisito, un Ujú. requisito no puede estar por encima del derecho, Jamás. así. Sí. Entonces tú no me puedes privar de todo lo que implica, empezando por mis derechos humanos en todos los sentidos, pero Ujú, además mis derechos tecnológicos, que ujú. aquí ya entran todo esto en juego, en este juego de los derechos Sí. que tú acertadamente trajiste. Mi querido Adrián, Mira, se está perdón. poniendo buenísimo esto, pero ya nos tenemos que ir. Hombre, aquí te acabo de ponerte el recurso de No, queja para que las... espérate, dime. No, ahí está el recurso Ah, de sí, queja, por favor, la resolución compártenos para que nuestra audiencia lo pueda, tu audiencia lo para que pueda la compartamos. ver y Sí, sí, analizar. sí. Y yo creo que, todo Regálame este una tema- conclusión. conclusión, México está ante una gran oportunidad. El reto está en que no hemos normado inteligencia artificial y derechos humanos. Pero eso también se vuelve Sí, una oportunidad, ¿no? Una oportunidad claro. respetuosa Un a reto. a nuestro Congreso de la Unión para que
sea de las primeras discusiones, antes de enfrascarnos en el tema político y demás, que eso prácticamente está en la agenda todos los días y es entendible, podamos o puedan discutir ellos con la aportación de muchas expertas como tú, muchos expertos Gracias. académicos, que podamos tener un instrumento no que esté actualizado, sino que esté a la vanguardia. Esta demora nos permite que recopilemos las mejores prácticas, sentemos a las autoridades internacionales, que les den claridad y legislemos con vanguardia, ¿no? Y también que con ello impidamos usos masivos, centralistas, autoritarios de información. Porque eso es lo que sentimos, honestamente. Oye, ¿para qué quieres mis datos biométricos? ¿No? Impositivos. Mira, yo los voy a dar, no estoy de acuerdo, pero los voy a dar porque no me quiero enfrentar a complicaciones, pero aparte, porque no tengo nada que ocultar. Mi temor, como el de muchas personas, es qué tanta seguridad me garantiza quien los está recabando para que se cuiden mi información. Ese es el punto, la ¿Quién lo va a cuidar? seguridad. ¿Quién los va a cuidar y qué La tanta empresa seguridad me estás telefónica. garantizando? O sea, cuando además ya sabemos que hay otros contextos que espero que en otra ocasión tengamos oportunidad de platicar todas las reformas tecnológicas que en materia de tecnología ha habido y que abren la posibilidad de crear superbases de datos donde sí está muy endeble el tema de la seguridad, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues mi querido Adrián, ¿qué le dirías al público en un minutito para despedirnos, agradeciéndote infinitamente tu excelente charla de esta tarde que me ha encantado muchísimo en este contexto? ¿Cuál sería? ¿Cómo jugamos la pelota en este planeta? Gracias. Que veamos la pelota, la protección de datos personales con esa misma ímpetu, con esa misma devoción incluso, con ese mismo entusiasmo que se ve un partido de mundial. Porque lo que está en juego es su privacidad, sus datos personales y evitar vulneración. Que no lo veamos como un tema de que siempre es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. El tema está en que tenemos hoy derechos, hay que hacerlos valer, hay que hacerlos respetar y también exigirle respetuosamente a nuestras legisladoras y legisladores, al Congreso de la Unión, que nos pongamos a trabajar y que finalmente contemos con un instrumento normativo, se permita la voz de todas, que esté a la altura y que esté más allá de eso, sino a la vanguardia a nivel internacional. México es un país del sí se puede. Y Ujú. cuidemos nuestros datos, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias, mi Ah, querido perdón, un temita Adrián. más. Yo Ah, no voy a dime, dar mis datos personales, yo me voy a arriesgar. ¿te vas a ir al Cuando venga la amparo? suspensión de la línea telefónica, si es que viene, promoveré como primer acto de aplicación una violación a mis derechos fundamentales, porque creo en los derechos humanos, creo en los derechos fundamentales. Entiendo que Sí, estaré a lo mejor intercomunicado, pues me escribirán por correo electrónico, no, las personas quieran comunicarse conmigo, pero pues creo que hay que defender los derechos hasta la última de las sí, yo cosas. estoy totalmente de acuerdo contigo, pero Pero te bueno. entiendo porque es parte de tu trabajo, pues, ¿no? No, fíjate que ni siquiera lo hago por eso. Yo Ah, comparto mi las líneas telefónicas son también la de mi madre que tiene 90 años ya, y la de mi hija. ya, ok, no. Entonces, no puedo dejar a mis personas en este estado de vulnerabilidad, no tanto por mí. Si fuera solo mi línea haría lo mismo, pero Claro. las otras están a mi nombre y bueno, es todo un tema personal, pero estoy de acuerdo contigo. Igual yo lo que puedo hacer, y aquí hacemos la asesoría rápidamente para nuestro público, es que pueden promover el amparo, tanto desde ahora, ¿no? Porque desde que sale la norma, pues ya te puede generar El el acto. perjuicio, ajá, como en el momento que se aplique, ¿no? En Ujú. ese momento también puedes hacer valer el amparo y pedir desde luego que la suspensión en los términos que platican y que supongo yo que por eso fue el sentido de la queja, porque seguramente le han de haber negado la suspensión a la persona, ¿no? Entonces, en Yo ese estoy sentido, seguro que sí. viene la queja que resuelve esta parte. Entonces, jurídicamente, pues ahí lo van a tener, estimado público, para que la puedan consultar y puedan ir también ponderando y valorando las acciones que al respecto hay que hacer valer, porque sí, sí se trata de defender los derechos, yo al igual que tú, querido amigo, y por eso creamos
programa su programa, su podcast Inteligencia Artificial para Tontos, porque la idea es esa. Frente a la falta de mecanismos y frente al debilitamiento de algunos y a la desaparición de otros, necesitamos seguir contando con mecanismos, y qué mejor que a iniciativa de nosotros, que conocemos todo esto, que tenemos de alguna manera un poco más de experiencia que el resto del público, un poco más de información, ponerla al alcance de todos para que este tema de la inteligencia artificial no nos agarre tan desprevenidos. ¿Por qué? Porque esta ya llegó. La discusión en México no es si la inteligencia va a llegar o no, no, ya llegó. Y la pregunta es, ¿qué queremos ser? ¿Espectadores o protagonistas en este contexto global que atinadamente le puso así nuestro invitado de hoy? ¿Seremos consumidores o creadores, dependientes o soberanos? Pero sobre todo, como ciudadanos, ¿qué papel vamos a jugar para defender nuestros derechos frente a este contexto, ¿no? Exigir a nuestras autoridades, como bien refieres, que trabaje legislando, organizándose y protegiendo toda esta información, creo que es el contexto, más que estar recabando y prohibiendo ciertas cosas, que yo creo que se pueden hacer las cosas, como administrador pública estoy convencida, se pueden hacer las cosas mucho mejor. Muchas gracias, Adrián, por todo esto que nos has compartido el día de hoy. Te mando un abrazo virtual súper fuerte. Te agradezco infinitamente que hayamos podido lograr hacer este programa, que, querido público, ustedes no están para saberlo, pero atrás le agradecemos a la producción, a nuestra querida Sí. Pam, a nuestra querida Andrea, a Edgar, a todos los que nos acompañan por parte de Escénica, que nos ayudan a realizar este podcast. Ustedes no saben lo que implica atrás ponernos de acuerdo, empatar agendas y hacer un chorro de cosas, pero todo lo hacemos con mucho gusto para llegar a ustedes y que se nos vaya quitando un poquito esa falta de información. No se pierdan su programa Inteligencia Artificial para Tontos todos los jueves a las 9 de la mañana, para que despierten los jueves e inicien la semana de jueves a jueves con información. Infórmense, eso es lo que nos quita lo tonto. Gracias. Que la inteligencia no sea más inteligente, perdón, que la IA no sea más inteligente que nosotros. Eso es algo que depende, y depende de que ustedes se informen a través de programas como este. Mi querido Adrián, muchas gracias. Te mando muchos besos y te deseo siempre lo mejor. Gracias por seguir en estos mecanismos y seguiremos coincidiendo en más programas. Muchas gracias, mi querido Adrián. Muchas gracias, Vivi. Fuerte Gracias, abrazo a la distancia gracias, y un gran beso enorme. Gracias a la producción. igualmente. Gracias a Gracias, todos. gracias a todos y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Hasta pronto. Desde la Torre Latinoamericana. Presentamos Inteligencia Artificial para Tontos. Exploremos juntos el mundo de la tecnología.